Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este cierre de la semana con el programa Matices, que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, pero que en el mismo tiempo intenta educarnos todos y todas respecto también a lo que pasa con esas noticias para ir entendiéndolo. Y hoy hablaremos sobre los delitos de índole sexual contra las mujeres particularmente, y es porque en las últimas horas, de hecho hace unos minutos, se confirmaba la prisión preventiva contra una persona sospechosa de cometer el delito de abusos en Cartago. Lo que pasa es que tiene y es el primero, digamos, después de que entró a regir la ley contra el acoso, contra el acoso callejero, pero el caso está marcado por una particularidad, porque este señor tiene un antecedente penal que por supuesto genera una de las premisas por las que se cumple la prisión preventiva, que es el peligro de reincidencia. En todos los pueblos, las conductas son anteriores a la legislación, es decir, primero se genera una conducta, luego entra el Estado a ver cómo regula esa conducta, cómo castiga las conductas que se convierten en ilegales, y por supuesto necesita una respuesta justa y rápida a esa legislación. Es decir, no basta con que el texto lo diga, sino que el Estado tiene que tener dientes para aplicar esa legislación que va aprobando. Y por eso hoy vamos a establecer, no solo para educarnos, las diferencias entre los diferentes delitos de índole sexual, sino también cuál es la respuesta del Estado y qué nos falta por mejorar en esa respuesta. Yo voy a agradecerle a mis invitados e invitadas esta tarde, doña Patricia Mora, que es la ministra de la Condición de la Mujer, presidenta ejecutiva del INAMU. Doña Patricia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall, encantada de estar aquí. Gracias, doña Patricia. Doña Marcela, ¿usted me puede decir cómo se pronuncia su apellido para no pronunciarlo yo mal? Arroyave. Exactamente, buenas tardes, don Randall, y a todas las personas, doña Patricia, don Eduardo, don Edward. Marcela Arroyave. Marcela Arroyave, que es abogada en el INAMU también. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros. Nos acompaña también el viceministro de Seguridad Pública, don Eduardo Solano. Eduardo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Un saludo a don Edward, a Marcela, a doña Patricia. Un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Igual. Y uno de los mejores penalistas del país, ex juez de la República, don Ewald Acuña, analista desde hace muchísimos años de Noticia Monumental. Don Ewald, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Buenas tardes, Randall. Un saludo a doña Patricia, a Marcela y a don Eduardo. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, don Ewald, por estar con nosotros. De hecho, le quería pedir a usted, don Ewald, aunque lo presenté de último, que me comentara un poco esa construcción que yo intenté hacer al inicio, no sé si con mucha fineza, en el sentido de que la legislación siempre viene detrás de las actuaciones, de los comportamientos humanos, y cómo esa construcción de la legislación tiene que tener un poder represivo por parte del Estado para hacerla cumplir, don Ewald. A ver, normalmente el fenómeno social ocurre y aquello que daña la convivencia se pone en evidencia y hace que el Estado, que es quien media para que la convivencia se mantenga, genere legislación que va a sancionar aquellas conductas que resulten socialmente dañinas. Y aquí hay que hacer la aclaración de que si bien existe una sólida y fuerte legislación de protección a la libertad sexual de las personas, y por supuesto con mayor énfasis en torno a la mujer, habían conductas que se veían culturalmente como insignificantes, en algunos casos se sancionaban como contravenciones, y que son las que tienen que ver con todo esto del acoso sexual callejero, que es precisamente educar a través de la legislación
sobre todo a los hombres, en el sentido de que no se puede entender o valorar como un objeto a la mujer y realizar aproximaciones de carácter sexual no consentidas. Doña Marcela, desde la antigüedad, cuando se fueron conformando, digamos, las primeras sociedades, se iban tutelando los derechos, ¿verdad? Es decir, el primer robo, quién sabe cuál fue, que hubo una historia, pero ese dañaba, digamos, la propiedad, y empezamos como sociedad por regularlo. Después vino el homicidio y entonces empezamos a tutelar la vida. Vienen los delitos contra la libertad, empezamos a tutelar la libertad, pero tenemos milenios sin tutelar adecuadamente los derechos de las mujeres. Y antes de que alguien me diga en el Facebook, por favor, que los delitos sexuales no solo se cometen contra mujeres, efectivamente es así, pero la enorme mayoría es cometidos contra mujeres, porque ya ni siquiera como país, sino como sociedad, doña Marcela, desde su criterio jurídico, ¿por qué duramos tanto en tutelar la seguridad física de las mujeres? Sí, Randall, eso es cierto. Hay una situación, y es una situación de construcción social. Nuestra sociedad poco a poco ha ido avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero más poco, ¿verdad? Más lento que rápido. También con el reconocimiento incluso de las mujeres como seres humanos. Recuerden que en épocas antiguas las mujeres no eran consideradas, se les vinculaba incluso a los animales, que no teníamos alma. Entonces todo este desarrollo que ha estado para los hombres ha estado más atrasado por las mujeres. Y además hay un tema también que tiene que ver con esa construcción social, y es el dominio masculino frente al femenino, en donde se han creído dueños del cuerpo de las mujeres y de la vida de las mujeres. Entonces, muchas de las formas de violencia han sido naturalizadas. Es por eso que el caso particular del acoso callejero tiene tanto tiempo sin haber sido regulado, porque lo teníamos como el mal llamado piropo, sin tomar en cuenta nunca la afectación que eso tiene en la vida de las mujeres. Don Eduardo, y bueno, al generar la legislación, tiene que existir, y particularmente de parte de la fuerza pública, la prevención. Recordemos que las policías del Ministerio de Seguridad Pública son policías preventivas y atienden también en primera instancia algunos de esos delitos. Es decir, le genera la legislación una responsabilidad al Ministerio de Seguridad Pública, y es que prevenga este tipo de actuaciones. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes, don Eduardo? Así es un tema importante porque inicialmente hay que generar un cambio en la cultura institucional. Este era un tema que anteriormente, si bien las contravenciones en el tema de el acoso callejero ya existían, si no me falla la memoria, desde la promulgación del Código Penal y de su libro de contravenciones en los 70, era una normativa que ni siquiera se estaba aplicando. Y es por eso que nosotros a finales del 2018, en apoyo con el INAMU, trabajamos en el protocolo que nos permitió capacitar en primer lugar a nuestros funcionarios. Y bajo esa premisa es que hemos logrado tener, a mi criterio, una satisfactoria aplicación y ejecución de la normativa, pero también hemos trabajado en generar espacios de construcción de nuevas masculinidades, que al fin y al cabo es la única vía en la que puede generar un cambio significativo en cómo se comportan los hombres y en evitar que los hombres sigan siendo ofensores y que siguen cometiendo este tipo de delito. Nosotros hemos incentivado el trabajo de capacitación de nuevas masculinidades a nuestro personal, pero también nuestra extensión, que son los programas policiales preventivos, que son oficiales capacitados para que brinden estas capacitaciones. Bueno, antes de la pandemia se estaban trabajando capacitaciones en centros educativos, donde un policía hombre se presentaba ante un grupo también de jóvenes adolescentes hombres en el colegio y brindaba este tipo de capacitación, que es esencial para entender este fenómeno y cómo es posible transformarlo poco a poco desde esa lógica preventiva. Es esencial, pero hay una lluvia de bombardeo en contra del que ya casi voy a hablar con doña Patricia, porque no quería dejar una idea al aire. Ya le doy la palabra, doña Patricia, es que nada más quería dejar una idea jurídica que no me quedara al aire, y es la contravención. No, igual, efectivamente existía la contravención,
Y yo he escuchado a una enorme cantidad de abogados, a usted nunca lo he escuchado diciendo eso, pero que le dicen a sus clientes cuando pasa alguna situación, pero usted tranquilo, que eso es una contravención. Es decir, es mucho menos grave, y así lo entiende la legislación, un comportamiento que sea una contravención versus un delito, don Ewald. La contravención es una falta administrativa que por el diseño procesal que tiene el sistema costarricense lo conoce un juez contravencional, pero lo que tiene como sanción es una multa que es muy baja, que tiene poco efecto preventivo y mucho menos efecto sancionatorio. Pero permítame hacer una desviación pequeñísima y le robo un minuto a mi Patricia. Y es que en las contravenciones, por ejemplo, teníamos antes, hasta el 2017, una contravención que era el maltrato animal. El maltrato animal se convirtió en delito en el 17. El acoso callejero, que ahora es delito, no es sino hasta el 2020 que se toma conciencia de la gravedad de este tipo de conductas. Y en efecto, las contravenciones no tienen mayor efecto intimidatorio en el ser humano. Esto teniendo claro que además las penas por sí mismas nunca van a ser un efectivo coercitivo de la conducta de la persona. Sí, es que a mí me interesa, antes de que usted me formule una pregunta o algo, y para que no se me vaya la idea, en primer lugar, me parece enormemente lúcido lo que don Edvald está apuntando. Creo que usted menciona esas dos fechas. Yo estaba en la asamblea cuando se convirtió en delito lo del maltrato animal, y estaba ahora en el INAMU cuando se convierte 3 o 4 años. Creo que usted le toma una foto a esa imagen y vale más que 1000 palabras. Pero además quisiera insistir en un asunto, Randall, es que el derecho no es neutral, es una actividad humana, ¿verdad? Y es que se da en un campo social y que refleja las relaciones de fuerza y las prácticas sociales y políticas, en este caso de dominación, que atraviesan a una sociedad en un momento histórico dado. De ahí que usted se da cuenta que desde los primeros escritos jurídicos están construidos en base a categorías, a modelos, a intereses, a valores que han sido predominantemente masculinos. O si no, usted, ¿cómo nuestra audiencia puede explicarse este ejemplo que don Edvald ponía? Es decir, que cuando yo recuerdo, yo estudié en algún momento, no terminé esa carrera sino otra, derecho, y había profesores que nos decían, sí, el derecho es un sostén de orden ideológico, y el patriarcado es una estructura ideológica que ha contado con unas normas, con un cuerpo de normas, de leyes, decretos, en fin, códigos, reglamentos, hechos por y para los varones. Eso es. Y hemos sido las mujeres a lo largo de la historia, me meto como mujer y no porque me está adjudicando absolutamente ningún logro, y las mujeres a lo largo de la historia. Sí, en nuestro país hace 71 años, hombre, el avance es que como ciudadanas, como mujeres nacidas aquí, tuvimos derecho del voto. Es decir, que creo que es un tema enormemente importante el que hoy debatimos. Creo que es necesario efectivamente entender que no es cierto que el derecho sea aséptico, absolutamente. No, está hecho por seres humanos y como tal, pues, se construye a base y conforme a un apartaje social. Y de subjetividades. Doña Patricia, ¿está sentada? Sí.
Le voy a leer un comentario, no le voy a decir el nombre porque, al oyente que no me pidió que lo guardara, pero es que le van a caer mucho. Pero quiero ejemplificar con ese comentario el enorme trabajo que tenemos por delante en temas de las nuevas masculinidades. Dice, estoy de acuerdo en que se castigue el acoso callejero, pero también debe castigarse a la mujer que anda provocando vulgarmente, porque esto es como en el fútbol, hay que sacarle tarjeta amarilla o roja, no solo al que provoca, pero también al que reacciona. Y a mí no me salgan con que alguien o con que cualquier persona puede andar como quiera en la calle. Por eso le dije que si estaba sentada, doña Patricia, porque es tamaño, trabajo enorme el que tenemos por delante con las nuevas masculinidades. Sí, yo quisiera, a propósito de ese desafortunado comentario, Randall, y sabiendo que estoy aquí delante de tres, además de mi compañera Marcela, de tres varones que nos acompañan, porque eso es, porque cada día hay más varones en la misma marcha que nosotras, eso sí está claro, cada día hay más. Quiero como que quede claro ante la audiencia que en este país alfabetizado, en este país respetuoso de los derechos humanos, pareciera que las mujeres todas y una enorme cantidad de varones hemos dicho basta, no vamos a tolerar más el irrespeto. Se han acumulado muchísimo, Randall, en las últimas semanas, en medio de tanta incertidumbre, de tanto dolor por ver un país que ha costado a generaciones enteras consolidarlo, como ante una pandemia como la que estamos, que azota el planeta, puede írsenos de las manos, Randall, y es muy difícil poner marcha atrás luego, muy difícil. En ese medio, en este escenario, hemos visto con horror lo que sucede. Es decir, las mujeres y los varones dignos hemos dicho no más. No más sociedad complaciente, no más agresores, no más impunidad. Porque quiero agregar un asunto. Y es que, a pesar de todas las conquistas, Randall, que hemos tenido en el campo del Estado, como lo estamos mencionando, es decir, cuando tenemos varones, abogados, con la lucidez y el compromiso género sensitivo de don Esbal, pues está dicho todo. Y a pesar de la multiplicación de leyes, de políticas de protección para las mujeres, la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia ha aumentado, y especialmente la destrucción del cuerpo que se feminiza, el cuerpo femenino. Y lo que sucede es que hay una estrategia, aquí no estamos en la nota conspirativa, no, esto está muy analizado por antropólogas feministas como Rita Segato, por mujeres teóricas y por varones teóricos. Hay una estrategia del ejercicio de la violencia machista en la que los actos violentos dejan de tener un fin en sí mismos, se convierten en actos expresivos. Yo tuve la desgracia de ver ayer o antier el video de cómo se violenta una mujer que va empujando un coche, haciéndose cargo esa mujer de las labores que sostienen la vida. Ahí va, cuidando para que se asolee un bebé, para que la otra niña haga ejercicio. ¿Qué es lo que eso manda un mensaje? Es decir, la violencia machista se convierte, decía, en un acto expresivo. Es una violencia que quiere comunicarle a la sociedad un mensaje. Y el mensaje es ese, el que responde el radio escucha. Un momento, mira, ahí están los cuerpos de las mujeres, esos pueden ser manoseados, reducidos, masacrados o Randall, lleguemos al último de los escenarios. ¿Sabe una cosa? Pueden ser tirados en un basurero público también. Por ahí es por donde podríamos caminar. Y realmente aquí en este país no vamos a permitir, no lo vamos. Yo quisiera enviar, eso sí, un mensaje directo como mujer, antes que nada, y en este caso
como ministra del INAMU, que estoy apoyando todos los movimientos de protesta, y que los agresores y asesinos les quede claro que desde el INAMU no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que aquí se acabe la impunidad. Don Ewell, ¿cuál es el problema jurídico de que exista tanta impunidad? Porque, digo, las investigaciones penales no son sencillas. Si usted tuviera siempre a una persona confesando cualquier delito penal, entonces no habría expertos. Y si usted no tuviera que hacer una investigación para lograr pruebas indiciarias con el fin de generar un proceso judicial, pues sería facilísimo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de esta muchacha de Cartago, si no queda grabado en esa cámara, eso hubiera sido una anécdota que el resto del país ni se da cuenta y que ella va a llevar en su pecho. Le quería contar, hoy cuando mi mamá se dio cuenta que de esto trataba el programa de hoy, me llamó por teléfono y me dijo, mira, ¿vos te acordás que cuando vos tenías como 8 o 9 años, mi mamá tiene a mí, a mi hermano Juan y a mi hermana Mónica, somos 3, íbamos caminando por el centro de Cartago en un lugar donde se llamaba el mercado de las carnes, y llegó una persona y un hombre le metió la mano debajo de la nagua a mi mamá. Me acuerdo que había un oficial de la fuerza pública en la esquina. Mi mamá sale corriendo con los 3 chiquitos al policía y le dice, el tipo me acaba de meter la mano en la nagua. Eso, no sé, será hace 30 años. El policía le dijo, en ese momento, hace 30 años, ¿y para qué andan en agua? Claro. Fue la respuesta, digamos, de los tiempos. Y mi mamá hoy me dijo, mira, a mí todavía hoy, 30 años después, cada vez que paso por ahí, intento ver si reconozco al tipo que hace 30 años me hizo eso. Y entonces entiendo que hay una complicación del sistema para detectar y responder adecuadamente a este tipo de casos, a menos de que quede grabado una cámara que se vea tan bien como se vio la cámara de este último caso, don Ewell. Si uno se revisa las estadísticas de los últimos 4 o 5 años, va a notar que hay un incremento importante de denuncias entre el 2012 y 2017 por abuso sexual, y en el 2018 baja el número de denuncias. Y esto lo traigo a colación por lo siguiente: la sensibilidad social es lo primero que tiene que cambiar, porque eso que le pasó a su mamá hace 30 años pasa todavía el día de hoy. Claro. El comentario que usted leyó no es otro ejemplo que tratar de trasladar la responsabilidad del acto no al agresor, sino a la ofendida. Entonces, o cambiamos el cassette o no va a funcionar. Ahora, en tratándose de delitos de violencia en general, violencia sexual más en particular y contra la mujer, la regla es que no hay testigos. Cuando en su noticiero me preguntaban qué opinaba yo de ese video, bueno, es que la prueba dorada es el estándar perfecto simplemente para llegar a juicio y establecer la sanción que corresponda. Pero esa no es la regla. Ahora, ¿qué es lo que hay que romper? Primero, la cifra negra, que la cifra negra son la cantidad de delitos que ocurren que no se denuncian porque la mujer no se siente acuerpada. Y no se siente acuerpada primero por nosotros, por esposos, por novios, por hermanos, por tíos, por abuelos, y luego por la estructura social. Ahí la importancia de lo que don Eduardo decía, de que la policía se está educando y sensibilizando para atender este tipo de denuncias. Y lo segundo, hay que educar, me parece a mí, a los jueces, creándoles patrones de análisis científico. Aquí no es un tema de emoción, no es un tema de sentimiento, no es un tema de sensibilidad, sino hay formas científicas de validar, de darle credibilidad o no a los testimonios para poder determinar con certeza aquellos juicios en los que se acusa a una persona de la comisión de un delito. Indudablemente. De hecho, le quería preguntar si en delitos de este tipo el Ministerio Público puede actuar de oficio o son delitos de instancia privada. Se lo pregunto porque, por ejemplo, hace algunos años aquí en Matices teníamos un programa sobre el embarazo adolescente. Entonces alguien vino y me dijo, mira, en 2017 tuvimos 301 embarazos
en menores de 15 años. Inmediatamente me hizo la reflexión que el 90% de esos 301 embarazos, el padre era mayor de edad. Y entonces yo inmediatamente dije, suave, entonces si hay 285 embarazos de menores de 15 años, de mayores de edad, deberían paralelamente haber abierto 285 expedientes penales en el Ministerio Público. Y yo sé que los encargados, que los doctores y las enfermeras y enfermeros tienen la obligación de denunciar, pero en la práctica eso no pasa, porque al día siguiente fui a preguntar al Ministerio Público y me dijeron, no, aquí no hay 285 expedientes en un año, eso, no hay. Si se enteran, se abre causa, se necesita una denuncia, don Ewald. Vamos, primero quisiera hacer un señalamiento. Costa Rica, y es un estudio que hizo don Mario Víquez hace ya un par de décadas, Costa Rica presenta índices de incesto culturalmente condicionados muy altos. Es decir, es válido la disposición a nivel cultural del hombre sobre la mujer y sobre todo las mujeres de su entorno familiar. Ese es un primer problema que hay que ir corrigiendo y creo que se ha ido corrigiendo. El segundo tiene que ver, cuando se trata de menores de 15 años, el Ministerio Público debe actuar de oficio. No requiere ninguna denuncia ni ninguna instancia. Si son delitos de carácter sexual, como son el acoso o el abuso, sí se requiere contra personas mayores de edad que la ofendida presente la denuncia. Y es que aquí hay una razón de ser. Esto no es por beneficiar a nadie, sino por darle el derecho a la víctima de decidir si quiere someterse a un proceso que es revictimizante. Quiérase que no, por mucha escuela y por mucha formación que se ha hecho para tratar de disminuir los índices de revictimización, siguen ocurriendo. Entonces queda en decisión de la víctima si quiere echar a andar el aparato penal. Doña Marcela, es muy importante lo que nos planteó don Ewald respecto a los procesos científicos que existen en procesos judiciales tan complejos, porque si mi mamá en ese momento, hace 30 años, hubiera encarado a la persona o lo detiene el policía, cuando llegan al juzgado o a la fiscalía en primera instancia, si hubiera sido delito en ese momento, el tipo, su mecánica mental sería, es su palabra contra la mía. ¿Okay? Claro. Y entonces, para un juez o una jueza es muy complicado. Si solo vemos esa parte, decir, suave, quién está mintiendo y quién no. ¿Cuáles mecanismos de los que nos ha hablado don Ewald científicos hay para decir, suave, es que esta persona tiene un trauma producto del comportamiento de la otra? No es que una diga y la otra diga, como un escrito, sino que usted puede observar a la víctima, doña Marcela. El efecto que crea. Bueno, incluso hay estadísticas que nos dicen el efecto que causan las mujeres el acoso callejero, pero también yo creo que la tecnología en este caso, particularmente para las mujeres, ha venido a ayudarnos. Ahora un rato, si no tenemos las redes sociales, si no tenemos las cámaras que pueden servir de prueba para estos casos, la cosa no sería igual. Y también hay que reconocer el valor que tuvo la chica en denunciar, porque todos estos procesos, así como usted está leyendo lo que le escribieron en su Facebook, así le han escrito a la chica, ¿verdad? Y las palabras de las personas son ¿por qué se viste así? Incluso hay relatos que dicen que el fiscal le preguntó qué tan largo tenía el vestido cuando no era necesario, porque había un video que demostraba claramente a dónde tenía el vestido, y además porque eso la culpabiliza. Entonces yo creo que en materia probatoria nos ha venido a ayudar mucho todo lo que es la tecnología, las cámaras, las personas en la calle que sirven de testigos y graban con los celulares. Y en el caso de acoso callejero también venimos teniendo un apoyo de la fuerza pública, como don Eduardo lo ha mencionado. Desde el año 2018 el Ministerio de Seguridad Pública publicó el protocolo de atención a acoso sexual callejero por parte de fuerza pública, donde nosotros desde el INAMU y otras instancias tuvimos el placer de colaborar, en donde se han capacitado al personal para atender estos casos, y ahora además la ley los obliga. La ley nueva de acoso callejero establece las responsabilidades de la fuerza pública de intervenir de oficio y sin dilación en estos casos, porque ahora es más fácil ya que es un delito, pero cuando era una contravención,
se necesitaba identificar a la persona. En toda contravención usted presenta la contravención y dice es contra tal persona. Por Dios. ¿Cómo iba yo a denunciar, a poner una contravención tras un X que pasó por la calle y claro, yo no puedo identificar? Esos son, digamos, los beneficios que trae la ley, y por eso se luchó tanto porque se convirtiera en delito. Mucha gente decía, ay, pero es para meterlos presos. Realmente los beneficios que traía la ley en materia de acceso a la justicia estaban vinculados con este tema. Con el tema, y con otro tema muy importante, que lo tengo apuntado aquí para mencionarlo. Imagínense ustedes que antes, y don Eduardo lo sabe muy bien, el acoso callejero, la palabra, no existía en el Código Penal como él lo dijo, no existía. Existían ciertas conductas, pero estaban tipificadas en, se llaman buenas conductas, ofensas contra la buena conducta, es decir, que un hombre se masturbara frente a una escuela, como pasa muchísimo, y muchas niñas y niños tengan que ser testigos de eso, estaba atentando contra las buenas costumbres, pero no contra la integridad sexual de las personas, y por eso se logró con esta ley que ahora estas conductas sean un delito y estén integradas en el título de delitos sexuales. Todo esto viene a ayudar al tema de la prueba, del tema probatorio, y el que también el Estado empiece a asumir ciertas responsabilidades como de esta ley. O sea, es decir, hace 2 meses, si a mí me robaban el celular, yo me acercaba al OIJ y decía, mira, me robaron el celular. Ah, ¿quién fue? No sé. Iba con una gorra, camiseta blanca, tenis azules, y la OIJ, ¿qué hacía? Investigaba. Pero cuando sufríamos delitos, acciones, ¿verdad?, que ahora son delitos, como las que hemos visto últimamente, esta chica que encerraron en el bus, eso es una acción terriblemente grave y que es, podamos decir, que impulsa la posibilidad de tener otros delitos más graves como una violación, incluso como el femicidio. Entonces antes esto no se investigaba, valía más un celular que mi integridad física. Esas son cosas que vienen a aportar la ley, beneficios que trae y que todas y todos tenemos que empezar a reconocer. Sí, a mí la sanción social me parece espectacular, lo voy a decir, porque en muchos casos, digo, si hace 30 años hubiera habido redes sociales, la sanción social no es tan fuerte, y caemos en la ridiculez, como la que plantea doña Marcela, de que entonces esta chica le dice, señor, usted que me acaba de tocar, devuélvase en bicicleta, enséñeme la cédula para apuntar el nombre, porque lo voy a ir a acusar. Es una absoluta ridiculez. Y por cierto, para el par de personas que insisten en que hay una línea tenue entre lo provocativo y lo vulgar y que no sé qué, vean, es el último comentario que voy a hacer de esto, porque realmente es muy desagradable, digamos, ese tipo de pensamientos. Yo realmente los invito con todo respeto a que se traten, porque es muy complicado, pero amigo que escribe ahí, vea, si a usted le pagan el aguinaldo en diciembre y se lo dan en efectivo, porque se jodió, porque le cobraron el 0.3% de la transacción y usted lo pide en efectivo, y usted se va caminando y lo asaltan, no es justo que usted llegue al OIJ a decir, mira, me acaban de robar el millón, y le dicen, usted lo andaba en efectivo y venía caminando a las 6 de la tarde, usted daba los billetes muy enseñados o poco enseñados. No, vea, es culpa suya por andar a esa hora caminando con efectivo. Es exactamente el mismo principio de lo que estamos hablando. Y tanto porque era una lesión, una falta contra las buenas costumbres, que el castigo contravencional contra esa conducta no era por vulnerar la integridad sexual de la víctima, era porque nosotros lo viéramos. Entonces al tipo que se masturbaba frente a la escuela no lo castigaban por violentar la integridad sexual de los chicos que están ahí, las chicas, sino porque los otros pasaran y pudieran verlo masturbándose. Ese era el principio de atentar contra las buenas costumbres. Para que no pase lo mismo de hace 30 años, don Eduardo, existe, le pregunto, un protocolo de actuación de la fuerza pública cuando ocurren estos casos respecto a la prioridad y a la atención inmediata de una víctima, y que por favor no le pregunten de qué largo andaba el vestido, don Eduardo. Así es, Randall, es fundamental. Cuando trabajamos la iniciativa del protocolo de atención policial al acoso callejero, parte de los principios y de las lógicas iniciales es que el policía posiblemente va a ser ese primer funcionario público que va a atender
a la víctima por ser la persona más cercana en la calle. Y esa primera actuación y ese primer momento es fundamental para darle la integridad y la protección a las víctimas. Hay varios principios en este protocolo que sacamos en finales del 2018 y que sigue plenamente vigente actualmente por la aplicación de la nueva ley, y es, número uno, darle credibilidad al testimonio de la víctima. Eso es fundamental, porque, como se comentaba anteriormente, muchas veces la única prueba que se tiene en el momento es el testimonio de la víctima. El tema de credibilidad, el tema de no revictimización, que todos estos procesos desde el puro inicio hasta el final son tremendamente revictimizantes por el tiempo, por la sanción social, por los trámites burocráticos judiciales, y eso implica en muchas veces el abandono de la víctima de los procesos, porque a veces es peor la sanción de verse sometida al proceso a la sanción que pueda tener el ofensor. Y si desde el primer contacto con el policía empieza esta revictimización, empieza esa afectación y esa violencia contra la víctima. El tema de una debida diligencia, es decir, que cuando el policía recibe la denuncia o la solicitud de auxilio policial, inmediatamente le pregunte cómo se veía el ofensor para iniciar todas las actuaciones policiales operativas para tratar de dar con él y no dilatarlo o darle, como diríamos popularmente, darle aire a la denuncia, sino actuar inmediatamente, porque muchas veces la aprehensión es esencial. En el caso de la primera aplicación de la ley, que fue este caso que Marcela comentaba, en un bus en las plazas de las garantías sociales, fue fundamental la actuación rápida de la policía para evitar que el ofensor se fuera en el bus, ¿verdad? Y ya se fue, era muy difícil volverlo a identificar o detenerlo, o incluso, gracias a la actuación eficiente, su detención fue procesado por flagrancia. Eso, que es uno de los beneficios de tenerlo tipificado como delito, va a garantizar que el proceso penal sea mucho más expedito, mucho más ágil, y tengamos una resolución en tiempo muchísimo más rápido que podría ser un proceso ordinario. Y eso es un beneficio que tiene la víctima. El tema de esta debida diligencia es fundamental, y también entender el tema que es un tema culturalmente, y no estamos ajenos nosotros de ver el tema de la provocación como parte de la responsabilidad de la víctima, y eso pues lamentablemente es algo que trabajamos fuertemente para que no sea el policía el que le diga ese tema de por qué andaba vestido así o sí, por qué andaba caminando por acá, que suele ser parte de la cultura machista de la que todos, ¿verdad? Absolutamente todos nosotros fuimos creados y todos nosotros hemos sido formados bajo esa lógica. Y ese trabajo no solo está en el protocolo, sino que también hicimos los esfuerzos para incluir en la currícula del curso básico policial. Y de esa forma nos garantizamos que todos los policías del país que se van formando, que ingresan a la Academia Nacional de Policía, van teniendo los conocimientos básicos que, ojo, estos principios no solo aplican para el acoso callejero, aplican para las situaciones de violencia intrafamiliar que la policía atiende en números de cientos y miles todos los días, porque no tiene sentido que yo llegue a atender a la casa una situación de violencia intrafamiliar y también culpabilice a la víctima de la agresión o no le crea cuando dice que el marido la estaba agrediendo, le estaba pegando, o que teniendo la denuncia yo sé dónde está el ofensor y lo deje ir o que lo tramite con cierta lentitud. Son principios que son aplicables a toda actuación en tema de violencia de género. Y solo un dato para terminar, Randall, que es importante visibilizar: de la actuación del protocolo de la fuerza pública, el 100% de los detenidos han sido hombres y el 100% de las víctimas han sido mujeres. Entonces yo creo que ahí tenés un dato objetivo de por qué decimos que hay una desigualdad en la ejecución de estas violencias, que sí, las víctimas son mujeres, en este caso en su totalidad, según los datos que tenemos, y que los ofensores son hombres. Gracias, don Eduardo, por sumar este dato, doña Patricia. Sí, es que me interesa recalcar ante la audiencia un asunto que creo que es central. Es decir, el Estado no tiene derecho a fallarle a las mujeres, porque es un Estado, una institucionalidad que se quiere, que se respeta,
Estamos escuchando a un joven viceministro de Seguridad Pública que ha trabajado hombro a hombro con el INAMU. Recuerdo perfectamente el acto en el Parque Central a finales del 2018, donde firmaban el protocolo del que estamos hablando. Hay además, Randall, en nuestro país sí ha sido respetuoso también de convenciones internacionales que nos obligan como Estado a desarrollar todas las medidas requeridas a fin de responder en forma pronta y cumplida en la prevención, la investigación, la sanción, la reparación de la violencia contra las mujeres, porque hay datos muy preocupantes. ¿Qué sucede con los casos que ingresan a sede penal? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de desestimaciones y de sobreseimientos? Y aún los que llegan hasta un tribunal de justicia, ¿cuántas absolutorias hay? Hay unos tiempos larguísimos, hay ese proceso de revictimización. Debemos de tomar en cuenta que la mujer existe por el aparataje social en el que se desenvuelve, en el que nos desenvolvemos hombres y mujeres. Hay una dependencia muchas veces económica y muchísimas veces psicológica del agresor. Esto detiene a la mujer más allá de llegar al mostrador y que el funcionario judicial le diga, mire, usted está segura de lo que está haciendo, no cree que esto vaya a afectar la armonía familiar y sus hijos, y detiene a una mujer que para llegar hasta ahí, porque ese es un ejemplo que hemos puesto, que me gusta poner 1000 veces, es que no es lo mismo dirigirse a la OIJ a denunciar que te robaron el celular, que decidirse a ir a decir, como su mamá hace 30 años, que es que la violentaron en la esquina del mercado de las carnes, ¿ok? Hoy, porque eso que sucedió hace 30 años, Randall, lo grave es que sigue sucediendo hoy. Es que hay muy poca credibilidad a la víctima. Es que por eso la mujer dice, ok, yo me voy a ir hasta allá. Efectivamente, tal vez no me creen. La primera pregunta, aun cuando hay video que respalda, es, señora, ¿y a usted por dónde le llegaba la enagua? Es decir, no ha bastado con que la violenten en la calle, sino que además se le acusa de ser ella la culpable. En fin, que creo que hay avances en nuestro país enormes. Yo creo que la aprobación de la ley de acoso sexual callejero es un paso enorme porque nos está reconociendo a las mujeres el derecho a los espacios públicos. Ahora podemos denunciar, esa es la enorme diferencia, que ahora hay un bien jurídico tutelado que es nuestra dignidad y podemos denunciar, ¿verdad? Yo le doy, y sé que ustedes también, una enorme importancia a la educación y a la crianza. Es decir, los dos mayores somos varones. A mí jamás se me va a olvidar que mi mamá, apenas teníamos conciencia, siempre nos decía algo. Cuando salíamos con ella, decía, a usted, y perdón que use una frase o palabras tan populares, pero me dijo, a usted le puede pasar una mujer chinga a la par que si yo lo veo a usted viéndola feo, esa era la frase, lo guindo. Y yo sé que eso implica agresión y un montón de cosas, pero esa era la frase y yo agradezco eso. Y como profesional, y quiero saludarla, Thais Aguilar, una profesora que tuve en la licenciatura de comunicación en la UCR, me enseñó los matices que incluimos los comunicadores incluso en nuestras notas, que generan una reproducción de ese dominio patriarcal, que de hecho, y yo se los voy a decir, yo me considero un hombre consciente de esas cosas, y aún así a veces uso frases o algunas actitudes que yo inmediatamente digo, suave, estoy reproduciendo ese esquema. Don Ewald, sé que es un tema polémico y si quiere agregarme algo a lo que acaba de decir, bienvenido.
pero no podemos pretender que haya una cámara en todas las esquinas y que haya un policía en cada cuadra. Eso no pasa. La respuesta ciudadana, el arresto ciudadano, aplica en estos casos, insisto, sé que es un tema polémico porque hay que guardar las proporciones, pero aplica en estos casos. Yo como ciudadano viendo a un tipo que le mete la mano en Anagua a una muchacha en Cartago, como pasó, sin cámara, puedo detenerlo mientras ella llama a la policía. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? Llamar a la policía, detenerlo si fuera el caso, grabarlo. Ahora todo el mundo anda con celular. Yo sé que habrá alguna gente que no, pero en la calle con normalidad vamos a encontrar alguna persona con un celular que pueda grabar la imagen del agresor, que es lo fundamental para poderlo identificar. No se trata de que a la gente ande con el celular viendo a ver en qué momento pesca alguna conducta indebida, sino que lo que interesa es poder identificar al agresor, que es la gran complicación, porque lo que tiene que ver ya con el relato de la víctima y los elementos de credibilidad, de fiabilidad, son elementos, como indicaba doña Marcela, de carácter científico que son fácilmente comprobables si se sabe hacer la valoración adecuada del testimonio. De manera que aquí lo más importante, me parece a mí, es que el ciudadano entienda que tenemos que cambiar de actitud, que ya no se trata de contravenciones contra las buenas costumbres o de actos obscenos, que era como se llamaba la contravención, sino que es un delito, y el delito tiene la particularidad y la gran diferencia respecto a las contravenciones de que existe un bien jurídico porque el legislador así lo ha decidido tutelar, proteger, y es la integridad de la libertad sexual de las personas adultas y de la indemnidad de las personas menores de edad. Porque aquí ese cuento de que provoca o no provoca, yo no le encuentro la lógica, no le encuentro el sentido. Si quieren llevar la discusión, digamos, al tema de las reglas sociales, podría irse en esa línea, pero no se puede descalificar una conducta que constituye delito tratando de revictimizar nuevamente a la víctima. Indudablemente. De hecho, le iba a pedir, don Ewald, que por favor nos guiaran en una cosa, porque yo entiendo además que tenemos que educarnos en esto. Apenas empezó a dar vueltas el video de Cartago o el video de San Ramón, la gente en redes sociales decía hostigamiento, acoso, hostigamiento, y yo decía suave, es que no es hostigamiento porque hay un contacto físico, y yo creo que es importante entender en qué constituyen las faltas, o si usted va a la calle y resulta que yo prendo el teléfono para grabarle las piernas, eso hoy constituye un delito. ¿Cuáles son los tipos penales que nos acompañan hoy en este proceso? A ver, lo primero que hay que tener claro es que habrá uso sexual cuando haya contacto físico de carácter libidinoso. No importa si es en la cabeza, si es en los hombros, si es en los senos, si es en los glúteos o si es en los pies. Si hay contacto físico con carácter sexual, hay abuso sexual y ahí acaba la discusión. Habrá acoso cuando no haya acercamiento, aproximación física, pero la conducta muestre un afán lo que antes llamábamos exhibicionismo, que ahora es masturbarse, exhibirse o mostrar los genitales en público frente a personas que no están interesados en ver los genitales de lo que antes llamábamos el sátiro. Luego está la persecución y el acorralamiento, que es el primer caso que hubo, el de la muchacha que dentro del bus no la dejan salir para, lo que nunca me quedó claro era si era para mostrar los genitales o que le pedían a ella que les mostrara, pero ese es un caso de acorralamiento. Y el tercer caso es grabar, captar o difundir imágenes de carácter sexual tomadas sin consentimiento. Y aquí yo quiero hacer una aclaración porque me preocupa que he escuchado algunas interpretaciones incorrectas. Esto no es el sexting. Cuando una pareja aprovecha las imágenes que ha recibido en la confianza de la intimidad de la pareja y después las reproduce para lastimar o para lesionar la honra y la reputación
de la víctima, que normalmente va a ser una mujer. Ese no es este caso, sino que eso es un delito mucho más grave, que es divulgación de datos confidenciales. Y lo digo porque me preocupa, y lo traigo a colación. Cuando salieron los videos, la gente decía, es que no es un tocamiento, es un abuso sexual. Y por eso puse yo un tweet donde decía, no es tocar, es abuso sexual. Porque el solo hecho de decir que es un tocamiento, lo descalificamos, lo demeritamos como que si fuera pues una cosa sin mayor gravedad. Y no, invadir el ámbito de la libertad sexual de una persona es un hecho sumamente grave. Don Edward, ayúdeme en dos precisiones. Cuando uno dice grabar con contenido sexual, porque yo puse el ejemplo de las piernas, ¿verdad? Uh-huh. Voy a ponerle no sé, yo estoy aquí en mi escritorio en ese instante en mi oficina, y entonces estoy reunido con una compañera aquí al frente. Si yo bajo mi teléfono para grabarle las piernas, por ejemplo, ok, es un delito, pero usted dijo contenido sexual, entonces yo puedo decir, no, pero lo que se le ve son las piernas. ¿Ah? Con connotación sexual. Okay. Es que la connotación sexual es el afán que me guía a mí como autor al momento de realizar la conducta. Y voy a usar un ejemplo que va a provocar roncha. Adelante, bienvenido. Cuando en la televisión hay manifestaciones, y lo vi ahora a raíz de los bloqueos en Avangares, hay manifestaciones, los camarógrafos tienen la poca delicadeza de enfocar los glúteos, las piernas o a la mujer más guapa que haya en la manifestación, que no sé por qué lo permiten y después lo reproducen en los noticieros. Igual en los partidos de fútbol. ¿Perdón? Igual en los partidos de fútbol, cuando se van en el medio tiempo, usted ve a la chica saltando y no ve a Randall con la gorra comiendo una empanada. Me parece muy interesante lo que don Edward acaba de mencionar. Él y yo, creo que fue el martes, compartimos un conversatorio organizado por el Colegio de Periodistas precisamente sobre el papel de la comunicación en el tratamiento de la noticia. Y don Edward está poniendo un ejemplo claro de lo que puede terminar constituyendo, no he dicho que lo que él está subrayando es ese subtexto que maltrata, porque se hace con una intención determinada. Pero es que existe ya acuñado el concepto de violencia mediática, por ejemplo, y creo que en ese sentido, y por eso aprovecho un programa que sé que es muy escuchado, me parece un enorme paso adelante que el próximo martes el Colegio de Periodistas y el INAMU firmaremos un convenio que nos compromete a ambos a trabajar juntas y juntos en conseguir erradicar de raíz cualquier señal de violencia mediática o violencia simbólica en el tratamiento de las noticias y en general en las labores de comunicación. Porque yo lo pienso mucho, don Edward, discúlpeme, porque sé que iba a terminar la idea, pero no sé si iba a decir algo más respecto a eso. Básicamente, la pregunta, para contestarle por qué grabó usted las piernas en el ejemplo, es un ejemplo de la compañera que se sentó al frente, o la del camarógrafo que expone los glúteos de una manifestante, es que ¿qué otra explicación, de acuerdo con las reglas de la psicología humana, hay que no es que hay una connotación sexual en esa conducta? Uh-huh. Claro, de hecho, yo celebro y sé que yo trabajo en esta industria, y créanme que para mí no es complicado hablar de esto, porque primero trabajo en una empresa que respeta profundamente la libertad editorial del director de noticias, pero además porque no podemos negar lo que es una realidad, porque hay problemas efectivamente en la cobertura noticiosa, es decir, en la comunicación. Yo cuando en 2013, cuando me convertí en director de Noticias Monumental, eliminamos la palabra pasional de titulares, porque es una justificación a decir, mire, ¿por qué la mataste? Es que no controlé la pasión. No, entonces andate por casa, tranquilo, por ser tan apasionado. ¿Verdad?
señalando que no hay ningún hombre al que se le mate por deseo, por obsesión, por pasión. ¿Te das cuenta? Que es unidireccional. Sí, y entonces digo, periodistas titulábamos antes, mujer asesinada en crimen pasional, y resulta que le pasábamos incluso en la fuerza del verbo a ella, cuando es un tipo asesina a mujeres, es cambiar de una vez el lenguaje, pero hay problemas en noticias, en la cobertura noticiosa, hay problemas en ocio, y cuando digo en ocio estoy hablando de la música, de las producciones de entretenimiento, de los programas, de las telenovelas que observamos, y también en comportamientos que nos parecieran normales. Ahora estaba pensando, doña Marcela, en los desfiles del 15 de septiembre. Yo tengo 2 hijos, los 2 son varones, y los 2 han salido desfilando alguna vez, uno en la banda y el otro abanderado. Yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque al varón vos lo vas a escuchar al desfile, porque toca el tambor. A la mujer y a la chica, porque es joven, la vas a ver al desfile, haciéndote, digamos, una coreografía o lo que fuera. Entonces, incluso en algo que pareciera muy patrio, y por supuesto, y nos gusta todos los desfiles, hay intrínseco una diferencia sustancial en el rol que cumple cada uno de los géneros, doña Marcela. Sí, y don Randall, es así, está vinculado con parte de lo que decía hace un rato, que es la construcción social del género femenino y del género masculino, y cómo en esta sociedad patriarcal seguimos cosificando el cuerpo de la mujer. Entonces, no solamente lo ves en estos desfiles, sino lo ves en los comerciales. Y eso es un ejemplo que yo vengo dando hace más de 20 años y que no ha cambiado. Para venderte un carro tenés que montar una mujer semidesnuda encima del carro, digamos. Seguimos usando el cuerpo de las mujeres para lo que queramos. Yo pensaba el día del tema en Cartago, de la situación en Cartago, tan horrible, pero tan ejemplificadora para el país. O sea, yo lamento mucho lo que pasó a la chica, pero también le agradezco como mujer que lo haya denunciado y que lo haya publicado de la manera en que lo publicó, porque en ese caso como tal vemos el ejercicio de poder masculino frente al cuerpo femenino. Como este hombre, pero es que mira, ni siquiera volteó a mirar a un lado, ni siquiera se preguntó si había cámaras, si venía alguien más, simplemente toma el cuerpo de la mujer como su propiedad. Y eso es lo que nos pasa como sociedad, y los mensajes también que nos envían los medios de comunicación a través de la violencia simbólica o la violencia mediática que mencionaba doña Patricia. Imagínate que a mí me parece maravilloso que ya logremos identificar que el crimen pasional era terriblemente, pero aún hay medios de comunicación que presentan un femicidio y dicen, muere, manos de... el caso, no, muere en hotel, no murió, la mataron, y el mensaje es muy importante para el cambio cultural. Si nosotros queremos mejorar como sociedad y lograr una sociedad con hombres como los que mencionaba doña Patricia hace al comienzo, que son como ustedes, ¿verdad?, vinculados, que se unen a la lucha de las mujeres por lograr una vida libre de violencia, pues ¿qué requerimos, verdad? Que los mensajes, que los medios de comunicación también hagan un cambio. ¿Por qué? Porque la construcción social de esta que estamos hablando no es solamente de la familia. Como usted decía hace un rato, lo que su mamá le enseñó, lo que mamá y papá nos enseñan. También nos educa la escuela, también nos educa los medios de comunicación, la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que si yo, y es un ejemplo que yo puedo dar puntualmente, yo soy madre de un hijo de 13 años y llevo 13 años tratando de educarlo en una masculinidad positiva, y ha sido un receptor maravilloso, pero también veo momentos en donde lo permean las otras formas de educación, la de los medios de comunicación, de la escuela, de las iglesias, en fin. Entonces, Marcela, es que pesa mucho, y se lo digo como hombre. Muchísimo. No, por supuesto. Y no solamente para ustedes, don Randall, o sea, esta construcción social es de hombres y mujeres. Entonces nos enseña, nos dice
desde que nacemos, las niñas son así y los varones son así. Imagínese usted que en ese ejemplo que yo siempre doy y que a mí me parece que ejemplifica muy bien, cuando el chiquito se cae, el niño, bebé, el niño se cae y se golpea y va a llorar porque le duele, lo primero que se le dice en la casa es: no llore porque parece una chiquita. En ese instante donde ese niño puede tener 2 años máximo, ya le estamos dando un valor mucho más inferior a lo femenino que a lo masculino, porque le está diciendo que llorar es malo y que llorar es parecerse a la mujer. Desde ahí empieza, pero como te digo, esa construcción social viene para mujeres y para hombres, y todos los que queremos y todas las que hemos querido construir una nueva sociedad, hemos hecho lo que ha hecho usted, don Randall, que es deconstruirse, es decir, crecemos en esta sociedad patriarcal y luego empezamos a hacer este ejercicio de construcción y decimos: esto no es lo que yo quiero, ni para mí, ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para mis hijas, y hacemos cambios que tal vez nos pueden parecer pequeños, pero son realmente sustanciales, como el que usted, como medio de comunicación y como periodista, cambie su lenguaje. Y ese es el mensaje que escuchamos todos los días de usted, que usted es una persona que puede reconocer cuando hay que referirse a una mujer de una u otra manera. Entonces, en ese sentido, aprovecho además para felicitarlo y agradecerle a usted y a los demás, a don Eduardo y a don Ewald, el trabajo que hacen para apoyarnos, a doña Patricia y a mis compañeras en la labor diaria de erradicar la violencia contra las mujeres que nos está matando. Gracias, doña Marcela. Decodificar no es sencillo. Lo que pasa es que cuando uno se entera de lo que está haciendo es mucho más fácil, o es un avance, pero ¿cómo nos pasa a precio el lenguaje que refleja la construcción social? Y les voy a poner un ejemplo del sistema educativo, o sea, donde deberíamos educarnos a que no pase. Mi hijo está en escuela pública, mi hijo menor. A la maestra le dice niña, al maestro le dice profesor. Profe. O profe, sí. Entonces, digamos, usted ve donde el manejo del lenguaje, ¿verdad?, es diferenciado para ambos. Entonces, una niña, ¿verdad?, y es un profe. Y usted dice, suave, resulta que estamos en el ambiente educativo donde usted debería de neutralizar, digamos, la construcción del lenguaje, que finalmente lo que hace es representar nuestras ideas, en absolutamente todo, doña Patricia. Y entonces los medios, que tenemos mucha responsabilidad en esto, los productores de ocio, el Estado, tenemos una enorme carga, no solo en eso, sino también en la construcción del lenguaje que usamos todos los días, doña Patricia. Sí, hay de todas formas, en medio de a ratos tanta oscuridad, Randall, voy a decir 2 eventos, uno en el que asistí antier y otro hoy por la mañana. Antier era a la graduación de una cantidad importante de funcionarios varones del sector público, de más de 24 instituciones públicas. Graduación después de haber recibido un número grande de talleres sobre nuevas masculinidades. Pero no era eso, era escuchar a muchos de ellos, hablar de su experiencia. Era realmente conmovedor. Y hoy por la mañana estamos a las puertas de celebrar el Día de la Mujer Portuaria. Entonces el INCOP, con la asesoría de APM Terminals, organizaron un evento que creo que va a ser transmitido el 24, que es el propio día, y es una red, son varones que me entrevistaban y que me leían lo que son, los relatos, las narraciones de actos de violencia que narran sus compañeras. No hay brazos quebrados, no hay moretones ahí en las oficinas, no, hay humillaciones, hay degradaciones, hay actos que atentan contra la integridad emocional de ellas. Y también reparé, es que así como creo que hoy el movimiento de mujeres es el movimiento social más pujante, es el más pujante. Yo lo vi en las calles de San José hace un domingo, una semana y media. Es una cosa de mujeres muy jóvenes, no sé, muy jóvenes,
adolescentes quizás pidiendo justicia. Eso es todo lo que se gritaba, justicia. Es eso, es exigir justicia pronta y cumplida. Pero es que creo, pero quizás me dejo llevar por estas dos experiencias y quiero tener esa esperanza y esa ilusión. Creo que hay demasiadas buenas señales en amplísimos sectores de la población masculina de nuestro país. Creo que han incorporado ese grito de las mujeres, grito en el verdadero sentido de la palabra, y lo han hecho suyo. Y eso no queda más que celebrarlo, Randall, eso no queda más que celebrarlo. Yo lo celebro, y tal vez sea un pesimista por naturaleza, yo lo celebro, pero a mí lo que me preocupa es que yo veo una fuerza avanzando, pero veo una fuerza también deteniendo, y esa fuerza no disminuye, y estoy hablando de los medios, de la educación, de la producción. De hecho, don Eduardo, yo estaba intentando hacer memoria, ahora que estaba hablando con doña Patricia, no tengo nada contra el comisario Daniel Calderón, que es el director de la Fuerza Pública y que es una muy buena persona, además es un gran profesional, pero verá que no ha habido, que yo me acuerde, y tal vez don Igual me ayude a refrescar, no ha habido directora de Fuerza Pública en Costa Rica. Es decir, yo sé que cada vez más hay presencia de mujeres en la policía. Recuerdo a Katia Rivera, a Katia Chavarría, si no me falla la memoria, como directoras regionales de la Fuerza Pública, pero como el mando alto, el más alto mando de la Fuerza Pública, que es director regional, no recuerdo directora. Y insisto, no lo estoy invitando a que quite a don Daniel, sino a que en la construcción en algún momento tengamos directora de Fuerza Pública también, como hemos tenido ministra de Seguridad, don Eduardo. Así es, tenés razón. Vamos a ver, eso es lo que, y doña Patricia tal vez me corregirá, el término de esos techos de cristal. Es decir, pareciera que tienen las mujeres las mismas oportunidades, pero cuando ves el detalle no es así. Para ser director general de la Fuerza Pública necesitas el grado de comisario. En toda la historia del país solo han habido hombres comisarios. Para poder llegar a ser comisario necesitas años de trayectoria, títulos, años siendo jefatura, y muchos de esos requisitos son más fáciles cumplirlos para los hombres. De hecho, las mujeres que cada día son más en la Fuerza Pública, cada día se especializan más y son ampliamente profesionales, van avanzando poco a poco, y el grado más alto que tenemos son de comisionadas. La comisionada Katia Chavarría fue subdirectora general de Fuerza Pública, pero directora de un cuerpo policial es hasta que la comisionada Daisy Matamoros y la comandante Jacqueline Soto fueron nombradas el año pasado como directoras de la Policía Fiscal y directora de la Policía Penitenciaria. Antes de eso no había en ningún cuerpo policial del Ejecutivo una mujer dirigiendo la policía administrativa. Se había dado el caso de doña Lidet Saborío como directora del OIJ hace tal vez 15, 20 años, pero mujeres en el grado en el rango más alto policial y en los puestos de dirección general no ha existido en la historia, y ahorita no podría existir porque todavía no hay ninguna que sea comisaria. Don Eduardo, pero repítame por favor, ¿por qué no hay ninguna que sea comisaria? Porque es que aquí Manuel me está diciendo en Facebook, Randall, ¿qué le pasa? A los puestos de jerarca se llega por preparación y mérito, no por género. Ok, sí, está bien, por preparación y mérito. Dígame por qué no hay mujeres hoy que tengan preparación y mérito de ser comisarias. Vamos a ver, claro que las hay, mujeres extraordinarias. De hecho, mi frase está llena de sarcasmo. Lo que me refiero es que no han podido acudir. Sí, lo vi que se puso pálido. No, a lo que me refiero es que no han podido acudir con las mismas oportunidades que tenemos los hombres. Así es, vamos a ver, y es que además la labor policial es ampliamente sacrificada. Son personas que trabajan por la dinámica de nombramientos de confianza en cualquier parte del país, y es una jornada de 10 horas, 5 días a la semana. Eso implica abandonar muchas tareas de cuidado, eso implica la imposibilidad de poder formarte profesionalmente mientras tienes jornadas extenuantes de trabajo, y si además sos responsable del cuidado, una segunda jornada en la casa, ¿verdad? Esos son elementos estructurales que imposibilitan muchas veces las oportunidades de muchísimas mujeres. Y te comento un tema
que cuando lo identificamos al inicio de la administración lo corregimos inmediatamente. Un elemento esencial, obviamente, para el ascenso es llevar los cursos de formación, ¿verdad? Esos cursos de formación en la Academia Nacional de Policía. Había una norma, una directriz que si una mujer, estando en el curso, se embarazaba, inmediatamente se le sacaba del curso y se le devolvía a las labores. Esto, desde luego, es una exclusión significativa para las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes, que es en ese espacio en el que más, cuando estamos jóvenes, que más nos da por estudiar, por seguir avanzando en nuestra carrera universitaria, tenías ese techo que te excluía significativamente. Entonces conforme uno va desagregando, en la teoría sí, todos tienen el mismo acceso, todos tienen las mismas oportunidades, claro, pero cuando afinas el lente, te das cuenta que hay elementos que afectan única y exclusivamente a las mujeres. Y ahí es son donde elementos fácticos, porque la ley no lo dice. Es decir, en lo oficial no hay impedimento, pero cuando nos vamos a los hechos, hay impedimentos prácticos. Por eso, y además hay un tema, perdón, para cerrar nada más la idea, y hay otro tema, y es que la gente cree que el mejor policía es ese que tiene esos rasgos de Superman o esos rasgos de Capitán América, y de hecho una de las afectaciones que tenemos significativamente es que o hay gente que no quiere que atiendan a las mujeres policías una emergencia, o cree que una mujer policía no tiene las mismas condiciones y habilidades para atender muchos de esos elementos, entonces creen que no son buenos policías, y eso es un elemento que también fácticamente incluye esa poca posibilidad que han tenido y ese cierre de oportunidades que han tenido las mujeres para poder acceder a rangos más altos. Doña Patricia. Sí, es que quería agregar a lo que Eduardo está mencionando, que efectivamente, a ver, ¿qué es entonces lo que Eduardo dice que en estos 2 años han hecho? Pues han tomado las llamadas medidas afirmativas, porque ¿qué pasa, Randa? Que efectivamente no es que nadie diga las mujeres no pueden llegar a comisarias, no. Lo que sucede es que las mujeres, para llegar a eso, a comisarias, es que yo no domino bien, para llegar en general a los puestos de decisión o de mayor importancia, mejor remunerados, etcétera, de mayor prestigio, las mujeres se encuentran una enorme cantidad de brechas. Ya no digamos las interrupciones por embarazo, la necesidad de conciliar la vida laboral con la vida doméstica. No, centrémonos en las posibilidades que las mujeres tenemos de alargar las jornadas. Pero si yo fui madre de 2 niñas y tenían un súper papá, pero ¿quién las esperaba cuando venían del cole en el bus? ¿O quién estaba pendiente de si requerían frenillos o no? ¿O si requerían del oculista o no? Y eso requiere, y estoy hablando de una mujer como yo que he trabajado fuera del hogar y que ha habido una ayudante permanente. Entonces, esas responsabilidades que tenemos en las labores infinitas de cuidados nos impide a las mujeres poder dedicar el tiempo que se necesita para capacitarnos, para ascender en los puestos, para tener mejores salarios. Entonces se requiere, y esa es una obligación de los empleadores, sean estos públicos o privados, se requiere la promulgación de medidas de carácter afirmativo, como existe para otros sectores vulnerables. ¿Por qué se ha dado en la historia de nuestro país un bono, el bono proteger? Bueno, se da como una medida afirmativa para ayudar a una población que está con mayor desprotección social. Es lo mismo, eso no es un privilegio para nadie, porque habrá voces que digan, no, se llega solo por mérito. Pues sí, también podríamos decirle, ¿por qué darle bono de vivienda hace 10 años a una costarricense o un costarricense? Si adquiere una casa por mérito. No, señor, no se puede a veces por mérito, ¿ok? Y por eso el Estado
consciente de su responsabilidad, sobre todo con los más vulnerables, ha tenido en nuestro país históricamente políticas de protección social, bonos de vivienda, por ejemplo. Vamos a quedarnos ahí. ¿Alguien considera que es una medida de privilegio el bono de vivienda? Nadie. Esa es una medida afirmativa, ¿verdad? Que me parece interesante que también, que por eso lo mencionaba, Ramón. Permítanme, porque realmente el programa está tan interesante y tan entretenido que se me olvidó hacer la pausa comercial. Permítanme ir a la pausa comercial. Les cuento que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja la canción de cierre. Hoy negocien para que me cuenten con cuál canción cerramos cuando... Yo me suscribo a lo que diga doña Patricia. Cuando volvemos. Pero permítame ir a la pausa y negociamos fuera de aire. Okay. Son las 3, como si fuéramos una comisión legislativa. Son las 3:24. Vamos a la pausa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos muchos tonos. Matices. 3:30 de la tarde. Me voy a pasar un minuto nada más agradeciéndole a todos que nos hayan acompañado, pero le quería pedir a don Ewald que por favor me hiciera una reflexión final, no solo sobre cómo ha avanzado jurídicamente el país, sino cómo ha avanzado en que nos sentemos hoy hora y media a hablar de esto y hacer una reflexión. No hay una frase que yo odie más que cada uno en su casa y Dios en la de todos, porque nos da un criterio de que todo es privado, entonces usted no se puede meter en nada, y el tema de la violencia es un tema público, donde que si yo veo que se ejerce violencia, tengo no solo la legitimidad, sino la obligación de combatirla, don Ewald, y a mí me parece, en medio de todo lo que nos falta, que es un acierto que hoy podamos hablar de eso, que usted esta semana estuviera con doña Patricia en un conversatorio hablando de eso. Me parece que efectivamente ya se me pegó el positivismo, doña Patricia, que vamos avanzando bien. A ver, primero agradecerle a doña Patricia, a doña Marcela, a don Eduardo y a usted la invitación. Yo creo que el solo hecho de un programa que tiene una muy alta audiencia, y usted me conoce lo suficiente para saber que no soy soplalevas, dedique tiempo y calidad a un tema tan específico como es la sensibilidad que tenemos que desarrollar como sociedad frente a las conductas que culturalmente hemos generado, históricamente las arrastramos, de agresión a la mujer de muchas maneras, es en efecto, como dice doña Patricia, un buen indicador. Me parece que hay cambios de actitudes, hay cambios de mentalidad. Yo vengo de un colegio que solo somos hombres, y me consta el cambio generacional de aquellos muchachos que salimos muy machitos a lo que somos ahora ya con canas, que hemos aprendido a ver a la mujer como una igual, y eso es señal de que la sociedad va en buen camino. Yo les agradezco mucho a todos y todas que estuvieran conmigo hoy. Realmente se me hacía un programa muy interesante. Muestra de ellos es la cantidad de reproducciones, además que tenemos esta tarde, llevamos casi por 10,000 reproducciones, eso me alegra tremendamente. Así es que, don Ewald, muchas gracias. Don Eduardo, muchas gracias. Doña Marcela, muchas gracias. Mucho gusto, que no conocía a doña Marcela. Y muchas gracias, doña Patricia. Muchísimo gusto. Gracias. Encantada del espacio. Nos vamos a despedir con Gloria Trevi, una canción que escogió doña Marcela. Nada más yo quería invitarlos el lunes a Matices. Tenemos un programa igual de espectacular que el de hoy. El lunes están por Zoom. El ministro de Hacienda, don Elian Villegas, la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, los tres estarán con nosotros en Matices. Así es que disfrutemos la canción de cierre, que es Ella Soy Yo, de Gloria Trevi, mientras no nos cobren impuestos por escuchar canciones. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.